construcción, levanten la mano y empezamos a conversar sobre el tema. ¿Ya? Lo otro, antes de empezar, era algo como una especie de agenda para esta sesión. ¿Ya? ¿De qué cosa vamos a hablar? Vamos a hablar sobre cuáles son los conceptos o principios básicos relacionados al Lean Construction. ¿Ya? Vamos a revisar una serie de conceptos específicamente de gestión de producción que son muy importantes que ustedes entiendan. De repente los entienden, de repente no lo saben. Yo voy a asumir de que nadie en esta sala ha escuchado o ha leído sobre ello. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar, mirando por acá, una serie de conceptos básicos. Quiero revisar una serie de conceptos básicos. Inclusive vamos a hablar un poco de la historia, especialmente relacionada con gestión de producción. No mucho tiempo, porque no tenemos mucho tiempo para eso, podríamos hablar horas, sinceramente. ¿Ya? Pero vamos a tocar algunos temas importantes sobre la historia relacionada con gestión de producción. Y el último punto, 3 temas básicos, es qué técnicas se están implementando a nivel mundial. ¿Cómo es que las organizaciones, las empresas lo implementan? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerlo como implementación. Eso nos va a tomar 1 hora. Yo me tengo que retirar a las 7:30 de la noche y extendemos esto más allá de 1 hora. Yo encantado, me quedo hasta las 7:30, pero a las 7:30 me tengo que retirar lamentablemente. Y si ustedes tienen preguntas, seguimos 1 hora y media conversando. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? No quiero tímidos ni mudos. Estoy realmente buscando una conversación. ¿Ya? A ver, empecemos con algunos conceptos básicos. El término Lean Construction puede ser muchas veces mal interpretado. Y lo que se interpreta mal es esta palabrita. ¿Ok? No la otra. Eso es lo que vamos a hablar en un principio. ¿A qué me refiero? De que las técnicas del Lean Construction no solo se aplican a la etapa constructiva de un proyecto. ¿De acuerdo? No es solamente algo que se aplique a la construcción, ¿no? Cuando vaciamos concreto, cuando andamos en el comprado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuáles son, una pregunta para ustedes, cuáles son las etapas de un proyecto? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Así en términos generales. Un proyecto, ¿por qué etapas pasan normalmente? Levante la mano el que quiere intervenir para poder tener una conversación. A ver, ¿quién quiere responder esa pregunta? Voluntario. Empezamos de nuevo. Buenas noches. A ver, ¿quién quiere? Les acabo de decir, estoy buscando una conversación con ustedes. Adelante. Voy a empezar para Ya. la conversación. Muchas gracias. Primero sería la etapa de gestionar los planos, el proyecto. Ya. Ya. Luego sería la parte de que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un edificio, gestionar los contratistas que van a intervenir para la construcción. En toda la línea de proyecto luego vendría lo que es la etapa de construcción. Y bueno, siempre se dice lo que es Lean Construction, solamente la mayoría de las personas piensan que está
llega a la etapa de netamente de construcción, más no a la etapa de diseño. Que es lo que yo me preguntaba, el diseño, la construcción y la entrega. Bien, un proyecto normalmente pasa por 4 etapas en rasgos generales. En inglés se llamaría el commissioning o la entrega, ¿no? ¿Okay? Lo otro que deberíamos aclarar antes de empezar a revisar conceptos básicos es que espero que no estén pensando en que Lean Construction solamente se aplica a edificaciones. ¿De acuerdo? Si alguien en esta sala está pensando eso, salga y vuelve a entrar. ¿De acuerdo? Las edificaciones, edificios de departamentos, edificios comerciales, son solo un tipo de proyecto, ustedes bien no saben. Sin embargo, las técnicas de Lean Construction aplican a cualquier tipo de proyecto, desde minería hasta proyectos de energía, ¿de acuerdo? Así es que, si alguno tiene solamente la idea de un edificio, les pido que por favor traten de expander en su cabeza, ¿no?, que esto no es solamente acerca de edificaciones. ¿Os queda claro? ¿Ya? Sí. Un proyecto en general pasa por estas etapas macro. Cuando el movimiento de Lean Construction se inicia en el año 1992, ¿ya?, hace ya más de, ¿cuánto? 20, ¿no es cierto?, a nivel global, pero es un movimiento sumamente joven, ¿no? ¿Quién tiene aquí menos de 20 años? ¿25? ¿Quién tiene entre 20 y 25? Cuando ustedes estaban tomando su mamadera, ¿no es cierto?, chiquititos, el movimiento de Lean Construction recién empezaba, tiene casi su edad. Es un movimiento muy joven, ¿no? Las técnicas que se ven en la aplicación de Lean en construcción todavía están, muchas de ellas, en desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucho en evolución. No hay una receta. ¿Ya? Entonces, la parte difícil de aprender Lean Construction es que ustedes no van a encontrar un libro de texto que le va a decir capítulo 1, ¿qué es Lean Construction? 1, 2, 3, 4. Todavía es una filosofía, es una serie de técnicas que están en la evolución. ¿Ya? Entonces, empezó, o sea, la palabra construcción, que es la traducción de esta palabra, es porque empieza acá, enfocándose en cómo se puede construir mejor, pero se va expandiendo a la etapa de ingeniería y se va expandiendo poco a poco con el transcurso de los años a hacer estas técnicas aplicadas también durante las etapas de definición de un proyecto. ¿De acuerdo? Ustedes han escuchado la palabra anteproyecto. ¿Qué cosa es un anteproyecto? Un anteproyecto es... ¿Qué cosa es? Es un ejemplo de repente de lo que es la definición de un proyecto, ¿cierto? Entonces, realmente los edificios en Lima, en nuestro entorno, los arquitectos generan este anteproyecto para ver, antes de meterse lo que es la ingeniería, ¿verdad? Entonces, Lean Construction está una vez más evolucionando conforme pasan los años y ya se está utilizando otra terminología. ¿Ya? Y la terminología que se utiliza es Lean Project Delivery. Entonces voy a escribir esto mejor.
inglés, castellano, en realidad, la traducción de esto es entrega del proyecto, ¿no? Link Project Delivery. ¿Por qué? Porque ya no es solamente lo que sucede aquí, ¿no? Sino es desde acá hasta acá. ¿Tiene sentido? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día propone Link Project Delivery? Propone tres cosas, lo voy a resumir, propone más, pero las tres cosas más importantes. Lo primero que propone es que tratemos de involucrar a aquellos que están, digamos, encargados de la construcción lo más tempranamente posible en la etapa, en el proceso de entrega del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que si yo soy un constructor, bajo esta metodología de trabajo, como constructor, lo ideal sería que yo me involucre tan temprano como la definición del proyecto o al menos durante la etapa de ingeniería de diseño ingeniería. ¿Ya? Entonces, número uno propone que haya un involucrar a los especialistas tempranamente. Especialistas, a lo que me refiero es, ¿un constructor es un especialista? ¿Sí o no? ¿En qué es especialista? Debería, ¿no es cierto? Uno no sabe mucho. Debería especializarse en construcción. Entonces, estos especialistas, ¿no? Empresas constructoras, subcontratistas, la idea es que se involucre una vez más, lo más temprano posible. Uno no ve eso todos los días. Poco. La industria no funciona muchas veces así. ¿Por qué? Porque los ingenieros desarrollan un proyecto, un montón de planos, ¿no? Alguien aparece con su rollo de planos, ¿no? Y seleccionan a 3, 4 contratistas y ya, cotízame lo que estos planos dicen, ¿de acuerdo? Cotízame. El constructor no tuvo absolutamente ningún tipo de involucración durante la etapa de ingeniería. ¿Ya? Si alguien viene y me dice, mira, yo estoy haciendo el proyecto Lean y he hecho esta cuestión y lo he terminado mis planos y ahí me lo han cotizado, pues un momentito. ¿De dónde viene? ¿Qué tiene de Lean esto? No tiene nada. Uno de los principios es que podamos involucrar a estos especialistas lo más temprano posible. El segundo principio es que gestionemos la producción, gestión de producción a lo largo de este proceso. Ahí nos encontramos con otro problema. Por lo menos lo que yo puedo ver, no solo acá en Perú, sino en una parte del mundo. Cuando la gente escucha la palabra producción, ¿qué cree que sucede? A ver, ¿quién quiere adivinar? ¿Qué sucede cuando la gente, cuando ustedes están escuchando la palabra producción? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Puedes levantar tu mano o hablar en voz alta? El avance de la obra. El avance de la obra. Y la obra es aquello que se está construyendo acá a la vuelta de la esquina, que tiene un cerco y que ves a todo el mundo haciendo bulla con sus martillos y la pasan bien. ¿De acuerdo? Esa visión de la producción tiene que cambiar. ¿De acuerdo? Les pregunto, aparte de este tipo de producción, ¿ustedes creen que durante la etapa de diseño ingeniería también se produce? Lógico, ¿sí? Pero se produce diferente, algo diferente, ¿verdad? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? Bueno, no tomado, no, hay mucha gente no. Sí. Métodos técnicos que van a usar, van a aplicar a la obra.
más se produce durante esa etapa? ¿Qué hacen los ingenieros? Programación y planeamiento. ¿Qué más producen? ¿Cuál es el entregable más importante de esta etapa? A los planos. La ingeniería. ¿No es cierto? Los diseños. Entonces, el concepto o los conceptos de gestión de producción sí se pueden aplicar tanto en la etapa de construcción como en la etapa de ingeniería. La única diferencia es que los procesos que suceden dentro de esta etapa son procesos físicos, ¿de acuerdo? Como el encofrado, base de concreto, etcétera, etcétera. Sin embargo, los procesos que ustedes van a tener que gestionar durante esta etapa son diferentes, ¿no es cierto? Estás hablando de ingenieros que están en su oficina versus el obrero que está en el campo, ¿no? Pero la gestión de la producción es y debe ser un elemento fundamental durante la gestión o entrega del proyecto. No solamente, por eso les preguntaba, cuando digo producción, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Ya? No es solamente la producción en el campo. ¿Alguien no ha entendido lo que acabo de decir? Porque si no han entendido esto, no puedo avanzar. ¿Sí entendido? ¿Ya? Producción hay de diferentes tipos. No es solamente producción física. El tercer elemento que propone Lean Project Delivery es tratar de alinear los incentivos de todos aquellos que participan en un proyecto, de las empresas. Entonces lo voy a poner acá como alinear incentivos. Voy a hablar de eso después. ¿Ya? Si por ejemplo, yo tengo acá a una empresa constructora, ¿no? Representada por este señor, y esta empresa constructora contrata a varios subcontratistas, que es bien típico, ¿sí o no? ¿Quién me puede dar un ejemplo de subcontratista? Levante su mano, por favor. Un ejemplo de subcontratista. Pintura, ¿qué más? Chate. Instalaciones, intercomunicadores. Etcétera, ¿cierto? Entonces, si este señor no se encarga de alinear los incentivos que ellos le dan a cada uno de sus contratistas para que trabajen como equipo y entreguen un mismo objetivo, ahí van a haber problemas. Tengo varios ejemplos que los voy a presentar luego. ¿Ya? Por el momento lo voy a dejar ahí nomás. Entonces son estos tres puntos básicos. El día de hoy, por cuestiones de tiempo, ¿okay?, nos vamos a enfocar básicamente en este de acá. Que quede bien claro. No les voy a decir la historia completa, porque necesitaríamos como 3 o 4 horas mínimo, o tal vez un día. ¿Ya? Vamos a concentrarnos en algo que es importante, pero no es lo más o lo único como relacionado con el construcción. ¿Ok? Entonces, con esta introducción, ahora sí nos vamos a meter a revisar ciertos conceptos básicos. Necesito 3 voluntarios. O voluntarias. Tipo mixto sería mejor. Vengan acá por favor hacia adelante. Acérquense. 1, 2, 3. Gracias. Necesito un cuarto voluntario que tenga un teléfono o un reloj para medir el tiempo. Me ayude acá. La Otro gincana. voluntario. La gincana. Puede saltar. ¿Nadie? ¿Cronómetro? ¿Nadie con cronómetro? ¿No? ¿Qué control? No puedo con mi celular. ¿Hay un teléfono por ahí, un celular? No puedo controlar.
A ver, ¿Qué conteste? ¿quién quiere le presto el mío? ¿Quién quiere allá aprender el Saca tiempo? pues, un celular. ¿Tú lo mío? Claro. Estoy grabando, no puedo. Ok. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Pueden parar con la pico de este lado para que ellos puedan agarrar lo que... No, cuidado. Oye, no. Voy a borrar esto, ¿ok? Todos lo entendieron, ¿no es cierto? Vamos a hacer una simulación. Ya no tenemos computadoras, nada, pero tenemos nuestro cerebro, ¿sí o no? Espero que nunca reemplacen su cerebro por el uso de una computadora, especialmente cuando están hablando de su criterio. Yo he visto cada cosa en la industria que es increíble. Cuando nos llaman mucho las cosas, vamos a hacer algo sumamente elemental, pero muy, desde el punto de vista importante y potente para entender alguno de estos principios básicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su nombre, disculpa? Renzo. Renzo va a estar acá. César. ¿Con una N o dos N? Con P. Entonces, pónganse en línea. Oh. Vienen para allá. Ensayo. Entonces, lo que vamos a simular es un proceso real. ¿Ya? Vamos a simular un proceso real en la construcción. Vamos a hacerlo de construcción para hacerlo fácil. ¿Ya? A ver, ¿qué proceso quieren hacer ustedes? Piensen en un proceso real constructivo. Ya, si Renzo fue encofrado, ¿qué Ya. decide el encofrado de qué? Demasiado yo. El acero. Acero Acero. y concreto, ¿ya? Entonces ellos quieren ver acero, encofrado y colocación de concreto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Eso es un proceso real, sí o no? ¿Ya? Entonces, Renzo es responsable de ejecutar esa actividad en el campo. ¿Ya? Él puede tener a un grupo de cuadrillas, él puede ser el maestro de obra, pero él es el responsable. ¿Ya? Igualmente con usted. Entonces, vamos a hacer una simulación que tiene dos escenarios. Ustedes van a coger estos tres pulmones, lo vamos a coger recto, ¿ya? Y en el primer escenario vamos a hacer esto. Tú vas a coger un pulmón, lo vas a levantar así enfrente tuyo, y vas a contar hasta 5. ¿Ya? En voz alta, que todo el mundo te escuche. ¿De acuerdo? ¿Ya? Después, te voy a hacer un ejemplo. Coges esto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Los tienes en tu mano, en tu caso, en tu mano izquierda. ¿Ya? Coges 1, 2, 3, 4, 5, lo pasas en tu mano derecha. Coges el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Pero tú no puedes pasar esto hasta que termines con estos tres. No se los puedes dar a él. ¿Ya? Él va a estar mirándote. ¿Ya? Cada vez que tú cuentes hasta 5, quiero que mantengan, esto vale para todos ustedes, mantengan la misma velocidad. O sea, no cuentes 1, 2, 3, 4, 5, después 1, 2, no. La misma velocidad. ¿De acuerdo? Bien fácil la regla. ¿Ya? Cuando tú terminas con el tercer lapicero, recién se lo pasas a César y ya va a hacer lo mismo y después viene. ¿Ok? Entonces, lo que él va a hacer es, él le va a dar la voz y cuando tú termines el último, él va a parar el tiempo. Y vamos a ver cuánto tiempo va a demorar eso. ¿Ya? Y luego vamos a hacer un escenario
número 2, en el que vamos a cambiar algo. Vamos a ver qué cambiamos. ¿Entendieron todo? ¿Qué pasa, ¿sí o no? No computadora, plumoncito. Ya. A tu voz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mucha tecnología para mí. Problemas con la tecnología. Overtime, overtime. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiempo. 24 segundos. Ok. Entonces, escenario 1. ¿Cuánto era? 4.3 segundos, ¿ya? Vamos a hacer un escenario 2. Dale los pulmones adentro. ¿Ya? Entonces, a ver. ¿Qué es lo que vamos a cambiar en este escenario? Ahora, mantengan, acuérdense de la velocidad que contaron, no la cambien. ¿De acuerdo? Ahora vas a contar 1, 2, 3, 4, 5 y ahora sí se lo vas a poder dar a la siguiente persona que lo procesa. Acabando. Ella no va a esperar a que tú termines los 3. ¿Ya? Y vamos a ver igualito. Entonces, ¿qué va a pasar? En algún momento, casi todos van a estar contando. ¿Ya? Cuando tú termines, César, perdón, te lo pasas a alguien. A tu voz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 12 segundos menos. Muchas gracias, José Valle. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién puede describir lo que acaba de pasar? Yo les voy a hacer unas preguntas realmente para facilitar esta conversación. Entre el escenario 1 y el escenario 2, ¿hemos cambiado el proceso? No, el proceso es el mismo. ¿Quién dice que sí? Levanta la mano. Sin miedo. Acá nadie se equivoca. ¿Quién dice que sí? ¿Cambiamos el proceso? ¿Quién dice que no? ¿Cuál es el proceso? Wow. No hemos cambiado el proceso para nada. ¿De acuerdo? No hemos cambiado el proceso para nada. Y les he pedido a ellos que vayan más rápido la segunda vez con respecto a la primera vez. ¿No es cierto? Les pedí explícitamente que vayan a la misma velocidad. ¿Ya? Entonces no hemos ni siquiera alterado la velocidad. ¿Qué cambiamos? La estrategia. ¿Quién quiere participar? ¿Qué cambiamos? La estrategia. La estrategia. ¿Qué estrategia dices tú que hemos cambiado? Que en uno esperábamos a que un proceso termine para iniciar el otro, pero en el otro escenario vimos que no era necesario esperar a que uno termine para que el otro empiece, ¿no? Y esa es la estrategia que ha cambiado. Exacto. Entonces, permíteme una repetición, disculpa. Miren el efecto en el tiempo. ¿Cuánto es porcentualmente más o menos? 50. He hecho algunos cambios que ahora me permiten, con mi mismo equipo, siguiendo el mismo proceso, avanzar 50% más rápido. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está enseñando esta simulación muy simple? Número uno, mucha gente piensa que las técnicas de gestión de Lean Construction
Básicamente es como si tuvieran una persona con un látigo dándole duro a los obreros porque tienen que avanzar así a 1000. Eso no es cierto. ¿De acuerdo? Y lo acabo de demostrar. ¿Ya? Yo no estaba atrás de ellos con un látigo diciendo, ya, avanza más rápido, que tenemos que llegar al 50%. Más rápido, más rápido, más rápido. Yo estaba calladito acá, mirando el juego, así como ustedes. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, las técnicas de Lean Construction se enfocan en diseñar cómo es que la producción tiene que suceder. ¿Ya? La técnica que hemos visto acá, el concepto que acabamos de realizar, se llama, como otro color, porque estos colores son un poco en inglés. Si alguien está interesado en buscarlo en internet, se llama batching. La palabra batch en inglés o en castellano significa grupo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos desagrupado este grupo de 3 y lo hemos convertido en grupo de 1. Eso es lo que hicimos, exactamente. No cambiamos el proceso, hemos rediseñado la forma cómo es que la misma cantidad de gente va a producir. Eso es muy importante. Lo voy a repetir otra vez, hemos rediseñado cómo la misma cantidad de gente, siguiendo el mismo proceso, va a producir. ¿Y qué cosa logramos? Hacer con la misma cantidad de gente, bajo el mismo proceso, producir 50 veces más rápido. ¿Ya? ¿Quién quisiera repetir lo que acabo de decir? ¿Cuál es la primera lección aprendida? Porque esta es la primera lección aprendida. Sí. Puedes hablar más alto, pero no creo que te habla más fuerte. En casos reales, llevamos al proceso constructivo. El acero con el empujado. En el ejemplo, el acero con el empujado había un momento donde estaban yendo paralelos. Sí. Pero a la hora que entra el concreto, digamos, es una actividad que lo hacemos a distancia y que todas las especies están preparadas, tanto como el empujado y el acero. No tanto necesariamente tenía que estar avanzando en paralelo, no sería por calidad, yo lo veo más por calidad. Okay. Ahí estamos hablando ya de un tema de cuál es tu cuello de botella. Si el concreto es tu cuello de botella, ¿no es cierto? Si ese es tu cuello de botella, tú tienes que diseñar la capacidad de estos procesos con respecto a tu cuello de botella. Ajá. Si tú sobredimensionas esto, en buenas palabras, le pones más gente acá y acá, o más recursos, porque también hay equipo, etcétera, sabes que no va a pasar nada, porque este es el sabes bloqueándote que vayas más rápido. ¿De acuerdo? Pero si tú no entiendes cuál es tu cuello de botella y lo dimensionas, vas a perder un montón de plata. Porque vas a tener un montón de gente acá parada sin hacer absolutamente nada. Y, como ustedes bien saben, van a ser futuros ingenieros, cuando no hay trabajo, la gente busca trabajo, la gente va a hacer algo. Los obreros van a hacer algo. Van a hacer algo, van a estar haciendo algo, no van a estar ahí jugando cartas, póker, ¿no? Ustedes lo van a ver haciendo algo. Pero no están necesariamente contribuyendo a que esto realmente se reduzca. ¿De acuerdo? ¿Respondí a tu pregunta? Ahora, vayamos a un ejemplo más real, mucho más real. Cuando un edificio, ¿de acuerdo? Para ponerlo simple. Cuando en el año, ¿para cuándo es? En el año 94, 95 más o menos, cuando se construyó el Jockey Plaza, en esa época se construyó el Jockey Plaza, conjuntamente con Virgilio y yo hicimos una consultoría para la construcción del Jockey Plaza, y lo que encontramos es que las personas gestionando este proyecto habían decidido hacer un vaciado de concreto de una losa de techo que era
gigantesca. ¿De acuerdo? O sea, era casi todo el... Imagínense, ¿quiénes han ido a Jorge Plaza? ¿Alguien? Sí. ¿Alguien Todos, no? todos. Me gusta comprar, ¿no? Imagínense todo el área de Saba Falabella. ¿Ya? Todo el área de Saba Falabella, un solo vaciado. ¿De qué tamaño creen que era la cuadrilla de vaciado de ese proyecto? Para esa lota. ¿Quién quiere adivinar? ¿Cuánta gente? ¿Quién quiere adivinar? Así, a grosso modo. Gracias. ¿Quién quiere adivinar? A ver. Puro lata ahí. Futuro ingeniero. A ver, un solo piso. 180. Subimos al techo y había 180 personas vaciando concreto por todos lados. ¿Ya? Si ustedes dimensionan un proceso, ¿de acuerdo? Dimensionan un proceso que tenga un grupo, un batch, en inglés, muy grande, o sea, un área muy grande, ¿qué van a requerir para terminar eso, digamos, en un solo día? Más gente. Recursos. Si esto tiene 180 personas vaciando, ¿de dónde creen que vienen esos 180 personas? ¿Ustedes creen que el día anterior esas 180 personas estaban en el almacén esperando que el gran vaciado, así, durmiendo? No, ¿no es cierto? Estaban haciendo algo. Entonces, el gran vaciado de concreto literalmente paralizó el resto del proyecto por la necesidad de gente. ¿Ya? Entonces, algo que se hace mucho como prácticas de Lean Construction es si ustedes tienen, por ejemplo, un piso típico, un edificio, es definir sectores. Concepto muy básico. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo al definir sectores? Estamos moviéndonos de 3 lapiceros a 1. ¿Ya? Estamos tratando de reducir el tamaño, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 lapiceros a 1. ¿Me van a entender? ¿Ya? Vamos a dimensionar nuestras cuadrillas de tal manera de que vaciamos, hacemos acero, hacemos encofrado concreto por áreas pequeñas. ¿Ya? Exactamente para lograr ese tipo de beneficios. El primer concepto que ustedes deberían recordar, ni voy a pretender de que salgan ustedes como expertos después de 1 hora y media de esta conversación, simplemente que recuerden este tipo de conceptos. ¿Han escuchado a través del grupo de Lean Construction acerca de este tipo de técnica que se llama sectorización? ¿Sí, no? Un poco. El juego que acabamos de hacer, la simulación, explica por qué. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Explica por qué. Ese es el primer concepto básico. El segundo concepto básico. Y otro tema importante aquí. Digamos, Renzo, ¿dónde está Renzo? Acá atrás te fuiste, ya. ¿Cuál es la productividad de Renzo? ¿Quién sabe calcular productividad? ¿Cuál ha sido la productividad de Renzo? En el escenario número 1. El rendimiento. Disculpa. Él ha producido 3 plumones, ¿verdad? ¿Ya? Digamos que son 3 columnas. Su producción ha sido 3 columnas de acero. Luego lo pasó al señor que hace encofrado, que también ha producido 3 columnas, pero de encofrado. Y el concreto va a ser 3 columnas de concreto. ¿De acuerdo? Hagámoslo simple. El rendimiento de él ha sido sus horas hombre entre la cantidad de unidades, que son 3 unidades. ¿Ya?
sombra por unidad. Ese es su rendimiento. ¿Ya? Y obviamente la hora sombra es cuánto tiempo se contó 5, digamos que eran 5 segundos por cada lapicero, son 15 segundos, ¿no? 15 segundos dividido por 3 unidades, ¿no? O sea, son 5 segundos por unidad, ¿cierto? Su rendimiento es 5 segundos por unidad. Ahora, su productividad. La productividad de esta persona es esta. ¿Cambió la productividad con respecto al segundo escenario? ¿Sí? ¿No? ¿Cambió su productividad? No. No, ¿no es cierto? No. Es la misma. ¿Cómo es posible que manteniendo la misma productividad hayamos sido más productivos? ¿Estás siguiéndome la lógica? Lo acabas de ver. Manteniendo la misma productividad, el proceso completo ha sido más productivo. ¿Sí o no? Por el otro. Porque hemos diseñado el otro. Entonces, aquí en el mercado local, y eso lo comento por observaciones personales, hay un énfasis muy fuerte en relacionar a las técnicas de Lean Construction con un incremento de la productividad. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con eso. ¿De acuerdo? La velocidad que trabajan y que cada vez requieren menos horas Claro, o sea, cuando hablamos de gestión de producción, no estamos hablando de gestión de productividad. Digámoslo así. La gestión de producción va más allá de la gestión de productividad. ¿Ya? En este ejemplo que les acabo de decir, en los dos escenarios hemos tenido la misma productividad. Mi enfoque no ha sido incrementar su productividad, mi enfoque ha sido incrementar ¿qué? La producción. Eso es exactamente en lo que Lean Construction se basa. Lean Construction no trata de incrementar la productividad, necesariamente. ¿Ya? Pero sí trata de que el producto final sea mayor de una manera. ¿Ya? ¿De qué manera acabamos de verlo? Modificando el tamaño de los grupos. Batch. ¿Tiene sentido? ¿Ya? Una vez más, en el mercado peruano hay mucho énfasis en incrementar la productividad. Todo el mundo habla de productividad de la mano de obra. Sin embargo, hay una, desde mi punto de vista, mala interpretación de lo que eso realmente significa. Y de la ventaja o de las, digamos, oportunidades que Lean Construction da para incrementar la producción en base a un número fijo de recursos. Eso es proporcional con el salario que se da al obrero. ¿Qué te refieres? O sea, si el obrero trabaja un poco de más, le da más utilidad, en este caso a empresas constructoras, se le da más incentivo o Podría darle incentivo, ¿cierto? Pero entre el escenario 1 y el escenario 2, ¿quién hizo los cambios? ¿Quién hizo los cambios? Todos ustedes van a ser ingenieros, ¿verdad? ¿Quién hizo los cambios? Sí. ¿De acuerdo? Pues no olviden eso. ¿Ya? Los obreros, la gente que trabaja, no van a hacer esos cambios por ustedes. ¿Ya? Por eso hay algo que se llama ingeniería de producción. Así como la ingeniería estructural, la ingeniería eléctrica, hay ingeniería de producción. ¿Ya? ¿Te gustaría escuchar un poco más sobre ingeniería de producción? Sí. Ok. A ver, vamos a ver. No hemos de placer, ¿no? Son más un montón de eso. Sí, no, acá.
Ok, entonces, el primer concepto que hemos visto, ya lo mencioné, es esta idea de desagrupar las cosas, ¿no? Tratar de reducirlo a grupos pequeños. Si alguien tiene su teléfono prendido, por favor, le agradecería ponerlo en modo de vibración para no tener ningún efecto especial durante nuestra conversación. El segundo punto que vamos a ver ahorita es el tema de la variabilidad. El tercero es buffer o colchones. Y esos son los dos conceptos adicionales que quisiera compartir con ustedes en el tiempo que nos queda. ¿Ya? Ahora, esta simulación que hemos hecho con Renzo, con César y con Jennifer, a propósito yo les pedí de que no haya diferencia entre un escenario y otro escenario que sea igualito, ¿sí o no? ¿Creen ustedes que en la vida real eso sucede? No, ¿no es cierto? ¿O sucede así? No. Entonces, existe algo que se llama variabilidad. Bueno, la variabilidad no es lo mismo que variación, o variación no es lo mismo que variabilidad. ¿De acuerdo? Pero una variación es, por ejemplo, si la duración de este proceso es, no sé, un día, vamos a demorar, 8 horas, alguien puede venir y decir, ¿sabes qué? Puede suceder en 6 o puede suceder en 10. Tiene una variación desde 6 a 10. ¿De acuerdo? Eso no es variabilidad. ¿Tiene sentido? Eso se llama la variación de una duración. Eso que vivimos en un mundo determinístico, vivimos en un mundo probabilístico, no determinístico. O sea, nuestra vida es probabilística. La variabilidad es todo aquello que va a causar que en vez de que esto sea un flujo constante, sea un flujo que se interrumpa. ¿Ya? Por ejemplo, en construcción, un ejemplo típico de variabilidad es que César, por ejemplo, recibió los 3 plumones de las 3 columnas con acero y él estaba, en teoría, listo para empezar el encofrado, pero le falta uno. Tiene solo 2. Y no puede terminar este grupo de 3 columnas. Es un ejemplo muy simple. ¿Ya? Otro ejemplo de variabilidad es que necesita terminar 3, pero no tiene mano de obra suficiente para terminar 3. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de variabilidad es que está en pleno trabajo, no está cerca. Está sacando las mugres esas, ¿ya? Y en eso revisa los planos y se encuentra de que algo está mal en los planos. Y obliga a César a parar. ¿Ya? Esos son ejemplos reales de variabilidad. ¿Ya? Algo que va a hacer que este tiempo, ya sea en cualquier escenario, se incremente. ¿Ya? Se incremente. Entonces, necesito 4 voluntarios más, otras personas. Cuento hasta 5. Necesito 4 voluntarios más. ¿Quién quiere colaborar conmigo? Gracias. 2 más. No lo voy a hacer contar, no se preocupen. ¿Qué cosa? Que se paren al otro lado para tener agua. Orden, señor director. 2 personas más. El director. Está grabando, el director está malo, pues. Una más. Gracias. Ok.
Entonces, vamos a simular un proceso real. ¿Ya? Vamos a hablar ahorita de un poco de variabilidad, luego vamos a pasar a los buffers, pero ahorita también me gustaría darles algunas técnicas de implementación. ¿Qué cosas hacen las empresas alrededor del mundo para poder controlar mejor la producción? ¿Ya? Por eso los he invitado hoy para que me acompañen, para que esto sea lo más realista posible, esta conversación. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Chile. Iván. José. Hoy. Ellos cuatro, ella es la responsable de, digamos, encofrado, en una mina, no voy a decir que en una mina, ¿ya? Tú eres la que es responsable del trabajo en el campo, ¿ya? Tú eres encofrado, tú puedes ser acero, concreto, todos están en la misma mina, en Yanacocha. Están haciendo una represa en Yanacocha. ¿De acuerdo? Esa. Entonces, vamos a hacerlo bien claro, ¿eh? Tú eres encofrado, acero, no necesariamente en el mismo orden. Digamos que sea instalaciones eléctricas y concreto. ¿De acuerdo? Repito, encofrado, acero, instalaciones eléctricas y concreto. Lo que se utiliza mucho en lo que es gestión de producción es el concepto de crear un plan de producción. ¿Alguien ha escuchado ese término antes? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Entonces, ¿qué cosa es un plan de producción? Digamos que estamos en construcción, obviamente, no en ingeniería. Nosotros nos vamos a reunir, yo soy no el gerente del proyecto, digamos, yo soy el maestro de obra, ¿ya? Ellos trabajan conmigo, ni siquiera soy ingeniero, ¿ya? O puedo ser ingeniero de producción. Yo los voy a invitar a ellos a que vengan a mi oficina todos los días a la misma hora, ¿ok? Digamos que sea a las 3 de la tarde. Y estoy describiendo unos procesos reales que muchas empresas a nivel global se implementan. Ya estoy metiendo una implementación, un poquito. Y lo que vamos a hacer diariamente es pensar como equipo en qué cosa vamos a hacer el día siguiente. ¿Ya? No de acá a 2 semanas, sino el día siguiente. ¿Está bien? Entonces, en vez de hacerlo yo solo, en mi escritorio, en frente de mi computadora, así en mi cueva, ¿no? Si fuese el hombre de las cavernas, que no quiero que nadie vea mi planificación, este es mío. Y Lean Construction propone que esto sea un proceso sumamente colaborativo, ¿ya? En el cual nosotros vamos a utilizar nuestra experiencia y nuestro conocimiento sobre el trabajo del campo para ver exactamente qué tenemos que hacer el día siguiente. ¿Ya? Entonces, en el caso de encofrado, digamos que estamos encofrando un muro de contención, ¿de acuerdo? Dibújame un muro de contención. Perfecto. ¿Ya? El muro de contención está ahí, digamos que va a atacarlo contra el hielo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces vamos a empezar a encofrar la zapata, digamos, el cimiento del muro, ¿ya? Digamos que mañana vamos a trabajar en un tramo del muro. Una sección que tiene, no sé, 10 metros. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos se dan cuenta que es un muro de contención? Ok. ¿Estoy en la facultad correcta? Ok. Entonces, ella va a empezar a qué? ¿Cómo empezamos este proceso? Digamos que ya lo excavamos. Ya está listo para... ¿Qué ponemos primero? Cero. ¿No es cierto? ¿Quién está encargado de acero acá?
¿Cuál es tu nombre, disculpa? Iván. Entonces, yo estoy facilitando esta conversación a las 3 de la tarde, en el campo, en una oficina, y estamos hablando del día siguiente. ¿Ya? Entonces Iván dice, ok Iván, ¿qué vas a hacer mañana en ese sector? Una vez habilitado, colocar. ¿Ya lo tienes habilitado? Hacer el corte del cierre. ¿Pero ya lo tienes habilitado? Habilitación. Habilitación de... Ok. Entonces Iván... ¿O Iván? No. Iván va a habilitar fierro. Habilitar acero. ¿Para qué? ¿De qué? ¿De dónde? En el coche. Sector, digamos que ese sea tramo 1. ¿De acuerdo? Tramo 1. Después, ¿qué vas a hacer, Iván? Habilitar cierre para la pantalla. Ok. También quiere habilitar fierro. Acero para la pantalla. Como cortina. Ya. El muro de contención. ¿Qué más vamos a hacer mañana? Colocar acero en la zapata. ¿Va a hacer algo más? Sí, no. ¿Qué más puedes hacer? Pantalla que falta. ¿Armado de qué? No, sí, colocar así en esta parte. La parrilla. ¿Pero entonces ahora? Claro, eso. Me falta la pantalla. Pantalla, vale. ¿Quién está a cargo del comprado acá en este grupo? Si Iván va a instalar el acero de la zapata, ¿tú puedes encofrar mañana? Ojo que no estamos planeando para los siguientes 2 días, ¿verdad? Para mañana. Ojo. No la semana que viene, no mañana jueves, no, mañana miércoles. ¿Ya? Entonces, Iván está en esta reunión y se está comprometiendo, nos está diciendo a todos, lo estamos escuchando, ¿de acuerdo? Nadie le está poniendo una pistola y van así, colócate el cerro mañana, ¿sí? Claro. Él solito está diciendo que mañana vamos a comprar, o sea, a poner la cerro, ¿no? ¿Sí o no? Él es responsable de este trabajo. Si él hace eso mañana, ¿qué puedes comprar tú? Encontrar zapatas, el muro de contención, Perú. ¿Puedes terminar estos 10 metros de comprado? Sí, se puede. Digamos que el tramo tiene 10 metros. ¿Lo hacemos? ¿2 caras o una sola cara? Las 2 caras. La shit. Supongamos que en este diseño, por acá van ciertas tuberías eléctricas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu nombre, no? José, como es el encargado de la instalación eléctrica, si él pone el acero, ella en compra, ¿puedes o no puedes instalar las tuberías eléctricas? Motivación. Antes de comprar. ¿Cierto? Ojo con lo que acaba de decir, voy a regresar a eso. Pero puedes instalarlo, ¿cierto? Instalar. Vamos a ponerlo fácil, ¿ya? Tuberías eléctricas. Así nomás. En muro de contención, zapata, en uno. ¿Ya?
señor dueño del concreto, si él pone el acero, ella en compra, él pone la instalación, ¿lo podemos o no lo podemos vaciar mañana? Y está terminado. ¿Sí? ¿A qué hora tenemos que entregártelo para que tú puedas vaciarlo? Si empezamos a las 7 de la mañana, ¿a qué hora deberíamos terminar con el acero, con el concreto, para que tú puedas terminar de vaciar eso mañana? 3 de la tarde. 3 de la tarde. Pero acá, o sea, tu requerimiento, como eres el último de la fila, ¿no es cierto? Es que para hacer esto efectivo tiene que estar listo a las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, como parte de este proceso, lo que nosotros queremos es crear lo que se conoce como un plan de producción. ¿Ok? Esta conversación que ustedes acaban de ver es una conversación que en base a técnicas de Lean Construction debe existir en todo proyecto que está implementando técnicas de Lean Construction. ¿Okay? Y si yo voy a un proyecto y me dicen, oye, yo estoy haciendo Lean Construction, ¿qué creen que es lo que yo les pido? Yo no hablo con el gerente, yo voy a decirte, enséñame tu plan de producción. No tengo. Llámame cuando lo tenga. ¿Ok? Esa respuesta simplemente no puede existir. ¿Ya? En construcción, normalmente nosotros creamos planes de producción diarios. En etapas de ingeniería, creamos planes de producción semanales, no diarios. ¿Ya? ¿Por qué la diferencia entre semanales y diarios? Porque en construcción la secuencia de trabajo es mucho más lineal, ¿no? Hay que hacer esto, después el otro. En ingeniería hay mucha iteración. ¿Ya? Cuando uno diseña las estructuras, cambia las cargas del edificio, lo que sea, hay mucha iteración. Entonces, pero digamos que hemos ido avanzando, ¿no? Hay otros elementos que tú vas a tener, tienes 5 cuadrillas, lo que sea, y creamos 10 tareas. Nos comprometemos a ejecutar 10 tareas. ¿Ok? Solo tenemos una lista acá de 5, pero digamos que hay otros sitios en el proyecto y tenemos 10. Pregunta, es el día siguiente, ¿ya? El día siguiente, miércoles ahora, a las 3 de la tarde, mismo canal, misma hora, en el mismo sitio, ¿ya? La misma gente, y tenemos nuestra reunión de producción del día siguiente. Todos los días tenemos esta reunión de producción. Cada día creamos un plan de producción. Nuestra primera pregunta, juntos, va a ser si hemos o no completado estas actividades. ¿No es cierto? Si yo estoy facilitando esta conversación, esta reunión, yo le voy a preguntar a ella, a Mael, ¿terminaste de revisar el acero de Zapata N71? ¿Terminaste? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Pudiste terminar el acero de la pantalla N71? ¿Sí? ¿Ya? ¿Pudiste colocar el acero de la zapata? No. ¿Sí? ¿Pudiste encofrar? Pero no, pero encofraste. ¿Podrías encofrar? Estamos en el día siguiente, fuera. Una cara, una cara. Una cara. No llegó a encofrar. Por lógica, si no llegó a encofrar, no llegamos a vaciar, ¿no es cierto? Entonces, dicho de paso, no pusimos eso acá, no sea concreto, ¿no? Pero todavía está la instalación eléctrica. ¿Pudiste instalarlo? No completamente. No completamente. A ver, si tenemos 10 actividades, ¿cuál creen ustedes que es el promedio a nivel global, alrededor del mundo? ¿Ok? Es un número fácil, número 10. ¿Cuántas de estas 10 creen ustedes que en la industria de la construcción se completan tal cual se planearon el día anterior? No la semana anterior, el día anterior. A ver, voluntarios, ¿quién? Escucho 7 por acá, ¿quién dice? 7. A ver, él dice 7. 70%. ¿Alguien más? Más arriba me retiro. ¿Más de 7?
Él dice 60. ¿Sí? ¿Alguien menos de 6? 5. 5. ¿Alguien menos de 5? No da. ¿Alguien menos de 5? No sé, es una pregunta en serio. ¿No? ¿Sí? Bueno, el promedio que nosotros podemos medir es de alrededor de 35, 35, 53. 53%. 5 de cada 10. Ojo, 5 de cada 10 tareas que planeamos el día anterior, en promedio, hay proyectos que son muy buenos, otros que no son, o sea, como promedio, lo que hemos medido en diferentes países del mundo, es 53%. ¿Ya? Si el promedio es exactamente la mitad, significa que hay valores bien bajos y valores bien altos. O, es una posibilidad, o todo el mundo está más o menos en el mismo nivel, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué sucede con eso? Pongámoslo de esta manera. Cojan una moneda, cada sello. Esa es la posibilidad de éxito que ustedes tienen en la gestión de su producción, en el día a día, en los proyectos de la construcción. Si ustedes como ingenieros no hacen algo. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido esto o no? Ojalá que ustedes puedan llegar a medir algo tan simple como eso. ¿Ya? Ahora, vayamos más allá. Entonces, lo que propone Lean Construction es que nosotros medimos algo que se llama PPC, que es un porcentaje. Cumplimiento. ¿Sí? Porcentaje de cumplimiento del plan. ¿De acuerdo? Y que es la fórmula es bien fácil. El número de actividades que sí se completaron dividido entre el número de actividades totales. ¿Ya? Bien fácil. Pero ¿qué más hacemos? Si de estas 10 actividades solo se cumplieron, digamos, 5 en promedio, algo pasa con las otras 5. ¿Sí o no? Algo pasa con estas 5. ¿Por qué es que no pudimos completar esas actividades si lo planeamos ayer? Ojo, lo planeamos ayer. No solamente vamos a medir esto, no vamos a empezar a medir por qué. ¿Por qué esta tarea o estas tareas no se han podido completar? Y en esta reunión, por ejemplo en tu caso, ¿no? Si te uso como ejemplo, tú dijiste, empecé pero no terminé. ¿Por qué? En estas reuniones, la persona que está facilitando la reunión te va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Puedes decirnos un poco más qué pasó? ¿Ya? A ver, invéntate. Ya, te echó el paso a ti. ¿Y pasa? ¿Y pasa? ¿Ah? Ingeniero, una consulta. En este caso también, como ellos están trabajando en provincias, también viene a ser un factor muy primordial lo que es el tiempo, el cambio climático que existe. Sí, pero acuérdate, nos hemos reunido el día anterior y ellos saben bien que están trabajando en la punta del cerro, ¿no es cierto? Y ellos han dicho, yo no les he dicho nada, ¿sí o no? Sí. Ellos han dicho, Eso es lo que me dio ojo, bueno, pues ahí empieza todo el tema de mejora de producción. ¿Ya? Todo el tema de mejora de producción. Ellos saben dónde están trabajando. No están trabajando en el Caribe, están en la punta del cerro, en una mina con temperaturas muy bajas, teniendo que subir y bajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien dice, lo empecé pero no lo terminé, eso significa no. Acá 50%, 60%, 70%, mira, justo estoy en el 90%, pero no terminé. No. Cero. Cero nota. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, y si es no,
Si la respuesta es no, como decimos acá, vamos a pasar a describir cuál es la causa raíz. ¿Ya? ¿Cuál es la causa raíz? Hay una técnica que se utiliza como parte del Lean Construction que se llama los 5 por qué. En inglés se llama 5 why. 5 por qué. ¿Okay? Entonces, esta técnica lo que propone es lo siguiente: que si tú quieres llegar a la causa raíz de un problema, en teoría, tienes que preguntar 5 veces por qué. Que la primera respuesta que la persona te va a dar no es la causa raíz, sino es un síntoma. ¿Tiene sentido esto? ¿Ya? Esta técnica la inventaron los japoneses. No la inventamos ninguno de los que estamos en construcción. La estamos copiando de lo que es la industria de manufactura de autos. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar acá es que yo voy a establecer una conversación con la persona que es encargada de esta tarea de preguntar, ¿puedes por favor decirnos qué pasó? ¿Ya? Como la técnica lo usaban los japoneses para definir qué pasaba con las máquinas en una fábrica, las máquinas hablan, no hablan, ¿no es cierto? Se separaban 5 ingenieros y entre ellos se preguntaban, ¿pero por qué está goteando el aceite? ¿No? Y se preguntaban 5 veces hasta que ellos definían exactamente qué pasaba con el por qué goteaba el aceite de una máquina. Pero como nosotros somos máquinas, somos seres humanos, si yo le pregunto a ellos, pero dime por qué, me van a agarrar a puñetazos. ¿No es cierto? Me van a agarrar a patadas. Y van a decir, oye, lárgate de acá, no te quiero ver, no me interesa tu proceso. ¿No? Entonces, cuando yo implemento estos procesos, cuando ustedes los implementen, cuando vayan para una industria, una empresa, tienen que tener mucho cuidado con el problema, con el lado social. ¿De acuerdo? En cuanto a la implementación del Lean Construction, el 80% del problema de la implementación es social y el 20% es técnico. ¿Ok? Así ustedes sepan todas estas técnicas o conceptos básicos de las cuales estamos hablando, esa es la parte fácil. La puedes aprender, fórmulas por acá, fórmulas por allá, técnicas. Pero la parte social, esta conversación que estamos teniendo nosotros todos los días, ese proceso es realmente la parte difícil. ¿Ya? Si yo le voy a preguntar a ella, por ejemplo, ¿me puedes, por favor, qué pasó? A ver, cuéntanos qué pasó, le voy a decir. Cuando yo le digo, cuéntanos qué pasó, le estoy preguntando por qué, sin preguntarle por qué. ¿Se dan cuenta, no? Ella va a empezar a decir su historia. Si yo veo que la historia que tú me estás diciendo, ¿no? De repente tú dices, no sé qué, no puedo terminar porque el acero no estaba listo, tú dices, ¿cierto? ¿Qué creen que yo voy a hacer? Así es. ¿Por qué? Porque está sentado acostado, no está en el campo dando vueltas, que lo toque a más por radio. No, está acá en la reunión, acá, sentado en el costado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, la conversación es con él. ¿Qué pasó? Me faltó mano de obra. Te faltó mano de obra. ¿Pero tenían la mano de obra? No, se enfermó. Era partido. Jugó Perú. El día anterior pagaron y la lista. Entonces, el proceso que yo voy a seguir, El mundial. voy a, como se dice en inglés, voy a pelar la cebolla capa por capa. La voy a pelar. ¿No? Voy a tener una conversación con ellos para poder llegar realmente a la causa raíz. ¿Ya? Vamos a inventarnos algo para el propósito de un ejemplo. Digamos que la causa raíz no tenía suficiente gente. Eso me lo he dicho, ¿no es cierto? Ok. Ahora, si yo quiero estar ahí, darle, ¿no? ¿Qué voy a preguntarle? ¿Por qué no tenía suficiente gente? ¿Sí o no? ¿No? Estoy yendo al siguiente nivel del por qué. ¿Ya? Pero muchas veces cuando llegas al tercer nivel, ya encuentras realmente la causa raíz.
¿Por qué creen ustedes que estoy buscando las causas raíz? ¿Porque me da la gana? ¿Porque estoy loco? Para producir. para parar ese problema. ¿Por qué quiero parar ese problema? Porque no voy a... Si eso sigue ocurriendo, no hay manera de que logre ese 50% de reducción de tiempo. ¿Ya? Pero cada uno de ustedes, que tiene a sus obreros, a toda su gente, van a perder capacidad, uso de capacidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? ¿Cuál es la causa raíz? Y luego vamos a clasificar estas diferentes causas raíces. Por ejemplo, esta puede ser, vamos a crear categorías. ¿Ya? Una categoría puede ser mano de obra, otra puede ser materiales, equipos, información, clima, ¿no? Llovió, pues, ¿qué vamos a hacer? No puedo terminar, llovió, pues. Y así vamos a crear esas categorías. Y vamos a empezar a clasificar estas causas raíz por categorías. Y después vamos a crear unos gráficos, a ustedes que les gustan mucho las computadoras, ¿no es cierto? Vamos a crear unos gráficos bien bonitos que nos van a decir el 100% de las causas raíz, no sé, el 20% está relacionado con mano de obra, el 10% relacionado con materiales, el 15% con equipo, ¿no? Y digamos que esto es un poco, esto sería un 35%, no sé si es un logro, cualquiera que sea. Hay otra categoría que es bien típica, que es el requisito. Que es la que más veo yo. O sea, nos lanzamos a planificar algo sin saber que lo podemos terminar por algún tipo de prerequisito. Un ejemplo, por ejemplo, es, no sé, pues vamos a tarrajear esta pared, ¿no? Y tú eres responsable del tarrajeo y dices, ya, mañana voy a hacer toda esta pared acá. Ahorita, tenemos un ejemplo. Pero nunca viniste acá y dijiste, ¿sabes qué? Voy a ver cómo está, ¿no? Al día siguiente apareces con tu gente y te das cuenta que hay unos equipos, hay mayólica acá, rumas de mayólica, por decirlo, ¿ya? Y no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, es un ejemplo de un prerequisito. Alguien ha tenido que remover esa mayólica para que tú puedas entrar y ser productivo. Es un ejemplo muy simple, pero pasa cualquier cantidad. Entonces, una vez que nosotros tengamos todo esto, vamos a empezar a clasificar las razones de no cumplimiento. Si ustedes son gerentes de proyecto, ingenieros residentes, como quieran llamarlo, y ustedes revisan estos números, ¿en qué se enfocarían primero? Por acá y por acá, ¿verdad? Si me enfoco en estos dos, puedo producir hasta 50% tal vez más rápido. En mejor los casos. O reducir 50% del problema. ¿Ya? Pues, la aplicación de técnicas de Lean Construction también va de la mano del uso de herramientas de gestión que nos den información sobre la gestión de producción. ¿Ustedes ven algo acerca de productividad acá? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Hemos hecho algún cálculo de productividad? ¿No? ¿Lo podemos hacer? Sí, por supuesto. Sí, claro. ¿De acuerdo? Pero lo que queremos es que este flujo, en el ejemplo del murito, el flujo sea constante. ¿Por qué ese flujo para? Eso es lo que nos interesa. ¿Me dejo entender? ¿Por qué está parando? ¿Por qué es que si planeamos 10 actividades ayer, solo 5, 6 o 7 se completan? ¿Ya? Si alguien, ustedes, cuando terminen su carrera, ¿quién termina este año? ¿Quién termina el próximo año? ¿Y la otra mitad?
Cachimbo, ¿no? Cachimbo. Venía de la uni. Ustedes salen al mercado y empiezan a trabajar en empresas, algo tan básico, ustedes no pueden implementar algo como esto, y si el requisito es saber el link construction, eso es lo más básico que ustedes pueden hacer. Lo más básico. Y eso lo he escogido como parte del tema porque hay muchas cosas que podemos conversar, necesitamos más tiempo. ¿Ya? Pero si ustedes no hacen esto, no saben nada. Desde el punto de vista del link construction y de gestión de producción. ¿Ya? Vamos a parar acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Estoy loco o no estoy loco? Una consulta. En el caso de cuando tú trabajas en lo que es minería, supervisión de obras, ahí se presentan algunos problemas en el caso de los ingenieros de seguridad. Nosotros podríamos trabajar el aspecto de aplicar lo que es Lean Construction en el aspecto de los parámetros o en todo caso las limitaciones que nos dan los ingenieros de seguridad. Por supuesto que sí. Y gracias por la pregunta, porque en un ejemplo real, no solamente está el que hace el CEO, sino está el ingeniero de seguridad acá. Es parte del equipo. ¿No es cierto? No es que no deje de avanzar, ojo. No se trata de... Las normas de seguridad, las normas de seguridad son normas importantes. O sea, ellos no pueden comprar la zapata en este caso sin seguir las normas de seguridad. ¿No es cierto? O sea, si él va a... ¿Dónde estamos por acá? Si él va a... Está colocando el acero, ¿verdad? Si él va a colocar el acero sin guantes, No nos permiten ¿no es cierto? Lo que no sucede, la persona encargada de seguridad, parte del equipo, va a empezar a hacerles preguntas. Oye, tenemos todo lo que necesitamos. En otros países, inclusive en minería también, hay algo que se llama como los procedimientos constructivos. Es un documento. ¿Quién ha llevado construcción 1 y construcción 2 acá? ¿Han hablado de procesos constructivos? Ya. En otros países como Inglaterra, por ejemplo, o Australia, en los Estados Unidos a veces no se usa mucho esto, pero antes de que ustedes empiecen a trabajar este muro, en este ejemplo, ustedes tienen que detallar, tienen que crear un documento que se llama el plan de ejecución de ese sector, del muro, lo que sea. Tienen que explicarlo por escrito, ¿no? Y se lo tienen que entregar, no es un supervisor necesariamente, sino al mismo equipo, para realmente meterle cerebro a la planificación. Y ahí es donde entra la parte de seguridad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien hizo comentarios por lo que es la parte del constructor con el que se diseño? ¿Cómo es que hay casos reales o cómo es la realidad en un Perú, cómo se involucra el constructor en la etapa del diseño? O sea, si hay empresas o cómo viene el mercado. El mercado está cambiando bastante. Si hay empresas ahorita que están tratando de vender ese tipo de servicios porque es un servicio diferente. Entonces, el problema, creo yo, que va por el lado de los dueños de los proyectos, que son los que invierten la plata, que no tienen mucha confianza en las empresas que hacen la construcción, pues ya se están diciendo, entonces, va a tomar un tiempo. O sea, en otros países como Estados Unidos y Australia, eso también no es que tú vayas y todas las empresas estén involucradas en la ingeniería, no necesariamente eso tampoco. Ya, o sea, creo que la industria de la construcción a nivel global está evolucionando. Perú es uno más en la lista, pero eso va a tomar tiempo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pero, ¿podrían darnos un alcance de los ojos? Sí. Ok. Entonces, cuando terminemos el tema de la variabilidad y luego empezamos a bases y de ahí vamos a dar unos minutos más y ya terminamos esta conversación. ¿Bueno? Entonces, si ustedes en este equipo, este ejemplito que acabamos de hacer, empiezan día 1, día 2, día 3, así sucesivamente, ¿no? Y este es de 0 a 100 como porcentaje, ¿no? Si son 20 actividades y se cumplieron 5, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento?
50. 25%. Día 1, 25%. Entonces, día 2, digamos que fue 50%. Voy a empezar a graficar. Ya, voy a empezar a graficar qué está pasando día a día con mi porcentaje de cumplimiento del plan de producción. ¿Ya? Y voy a empezar a ver cuánto de variabilidad existe en mi producción. Ustedes, a ver, pregunto para ustedes, ¿qué preferirían ustedes? ¿Trabajar en un sistema productivo que tenga este nivel de variabilidad o este nivel de variabilidad? Segundo. ¿Por qué? Variable. ¿Ah? ¿Por qué? Claro. Menos amplitud, tiene más. Sí. ¿Qué beneficio les va a dar esto? Por ti. Sí, ¿Cuál es el bueno. beneficio? ¿Por qué quieren ustedes? ¿Cuál es el beneficio? Va a ser un nivel constante. Levanten la mano que no puedo escuchar la No. otra vez. ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Cuál es el beneficio de trabajar en este tipo de sistema productivo? ¿Sí? No. ¿Qué otro beneficio les va a dar? Continuo. Lo más, Lo más, bueno, a ver, pongámoslo de esta manera. Opción 1, opción 2, opción 3. ¿Esto existe? Ideal. Jamás van a ustedes estar en un sistema así, imposible. ¿Ves? Un sistema productivo que no tiene variabilidad, simplemente en este planeta no existe. En la construcción, en la industria de la manufactura, en cualquier tipo de industria, no existe. ¿De acuerdo? Siempre va a haber algún tipo de variabilidad. Y lo que queremos es que si un día fue, no sé, pues 100, al día siguiente no se convierte en 10. Y luego otra vez 90. Y luego otra vez 20. Y así, ¿de acuerdo? Mantener cierto flujo constante. O sea, algo como esto. Por lógica, ¿no es cierto? Pero, y ahí vamos al tema de la variabilidad de los bajos. Si la variabilidad existe, porque va a existir, nosotros vamos a tratar de escudarnos, digamos, ¿no? Vamos a tratar de cubrirnos de esa variabilidad. Vamos a dar un ejemplo. Digamos que, a ver, ¿no? Jennifer, tú estás acá. Yo soy un proveedor, ella es contratista. ¿De acuerdo? Yo trabajo para ti. Y te ves la primera vez que trabajamos juntos. ¿Ya? Y tú me das una orden, me pides una orden de, digamos, de cierre. ¿Ya? Tú me la pediste para el jueves y yo te la entregué el martes de la semana siguiente. ¿Ya? Tú fuiste bien clara conmigo, jueves la quiero y yo te la entregué el martes. Pero como estamos trabajando, dice ya, bueno, pues vamos a ver qué pasa la segunda vez. Y me vuelven a hacer otro pedido. ¿Cierto? Pero como no quiere tratar de lidiar conmigo, ¿cuál creen ustedes que es la reacción de Jennifer al saber que yo le puedo entregar tarde? Porque ya pasó. Así es. Si ella lo necesita, por decir, el día jueves, ella me lo va a pedir el día martes. ¿Qué cosa está creando ella entre el día martes y el día jueves? ¿Cómo? Un buffer de tiempo. ¿Ya? Un buffer de tiempo. Solamente hay 3 tipos de buffer, esa es la buena noticia, que ustedes pueden utilizar. No hay más. ¿Ya? Uno es tiempo. Como en este ejemplo. ¿Sí o no? 2 es buffer de inventario. Que también es bien típico, ¿cierto? Cuando ustedes hablan con el maestro de obra, por ejemplo, o el jefe de cuadrilla, ¿no? Oye, ¿cuántos materiales necesitamos? Tráiganse todo, ingeniero. ¿No? Y tráiganse todo, de una vez, ya. Acá quiero ver rumas de materiales.
cierto? Esa reacción de las personas que toman ese tipo de decisiones, ¿por qué creen que reaccionan de esa manera? Porque antes nos han fallado con la entrega del material. Porque están sumamente preocupados por la variabilidad. Y ellos no utilizan este término, ¿cierto? No piensan de esa manera. Pero esto es realmente lo que los está matando, digamos. ¿No? Ellos quieren tener todo listo. ¿Ya? Pero, técnicamente hablando, los inventarios son un mecanismo, ¿ya? Válido, pero en grandes volúmenes no necesariamente. ¿Ya? Que eso es lo que realmente vemos. Para poder lidiar con la variabilidad. El otro es el tema de capacidad. Mano de obra, por ejemplo. ¿Ya? La mano de obra. Yo puedo tener un par de personas extra, como buffer, para movernos por ciertos sitios, en caso yo necesite, ¿no? Para terminar el encofrado, ¿no? O el acero, perdón, ¿no? Yo jalo a una persona, pero me cuesta plata, ¿verdad? ¿Ya? El problema con los buffers es que mientras más grandes son, más plata me cuesta. Ahora, ese es el problema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos ahorrar plata? ¿No? Minimizando la variabilidad. ¿Ya? Y por eso la medimos. Y por eso tratamos de ver qué la ocasiona. Todo es un círculo cerrado. ¿Se dan cuenta? Porque nuestra reacción natural es utilizar estos tres tipos de bases. Les voy a dar un ejemplo adicional. ¿Alguno de ustedes ha visto carreras de Fórmula 1? La televisión. ¿Ya? Cuando el carro entra al pit a cambiar las llantas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ellos tratan de optimizar? Tiempo, ¿no es cierto? Si ustedes creen que ese proceso tiene algo de variabilidad, ¿sí, no? Por supuesto que sí. O es siempre 6 segundos, o es siempre 7 segundos. Algo pasa, ¿no es cierto? Y a veces demora 10, 15, se falló algo. Siempre no es así plano. ¿Ya? Pero si ellos quieren minimizar el tiempo, ¿ustedes creen que ellos van a usar un buffer del tiempo? No, pues. Porque es justamente lo que quieren eliminar, ¿sí o no? A ver, ustedes han visto a todos estos señores que rodean el carro con sus cascos, bien sentaditos en una silla viendo la televisión cuando llega el Fórmula 1. ¿Sí o no? En el pit. ¿No? ¿Qué hacen esos señores mientras está Alonso dando vueltas? ¿Qué hacen? Nada, pues. Esperan. ¿Sí o no? Eso es un buffer de capacidad. Este sistema productivo de los pits de Fórmula 1 ha sido diseñado en base a 0 buffer de tiempo, un buffer de capacidad, que es toda esta gente sentada así con sus cascos, esperando que llegue el piloto, y lo atacan como si fuera hormigas. ¿Qué más usan? ¿Qué más usan? ¿Inventario de qué? ¿O ustedes creen que llega Alonso al pit y oye, me falta llanta de lluvia? Ah, llama al proveedor porque tiene llanta de lluvia. No, ¿no es cierto? Todo está listo. Porque tienen que reaccionar rápido. Pues ese sistema productivo está diseñado para, no pueden eliminar la variabilidad, pero sí pueden tratar de minimizarla. ¿De acuerdo? Y utilizan una combinación de básicamente casi nada de buffer de tiempo, 0, por decir, una cantidad importante de inventario y una cantidad importante de capacidad. Esa es la fórmula, la combinación de los buffers en ese sistema productivo. ¿Ya? Ahora, no hablemos de Fórmula 1 porque nosotros no estamos en ese negocio. Ustedes van a tener que ir civiles, van a trabajar en proyectos, y hablemos de proyectos para terminar. ¿Qué tiene que ver toda esta cuestión con los proyectos? Vamos a verlo de esta manera. Pónganse en el lugar de que este es el principio del proyecto, el inicio de la construcción, para hacerlo fácil. Este es el fin, ¿no?
al principio de la construcción, ¿qué es lo que más tenemos? Inventario, Tiempo, ¿no es tiempo, cierto? inventario. Entonces, tenemos un montón de tiempo. ¿Qué es lo que estamos tratando de minimizar? Usar bases de... Si no Capacidad. queremos gente dando vueltas, cuántos copias hay en el almacén, ¿no es cierto? Y tratamos de minimizar nuestro buffer de capacidad, ¿no es cierto? Si algo pasa, bueno, pues usamos el buffer de tiempo porque tenemos un montón, ¿no? Usamos buffer de tiempo. Y dicho sea de paso, bueno, por ahí pues nos quedarán unos inventarios. Tratamos de minimizar el buffer de capacidad porque queremos hacer nuestra mano de obra más productiva. Ahí viene parte del problema con la productividad. ¿Qué pasa al final? Cuando ya tienes que entregar el proyecto, ustedes no sé si han trabajado, algunos practicaban, algunas empresas o no, pero ¿qué es lo que realmente sucede? Ya se acerca de la fecha de entrega, ¿no? ¿Qué es lo que se nos fue? Tiempo. Ajá, ya estamos en el caso de la Fórmula 1. Ya no hay tiempo ya. Oye, pero acá pone un buffer el fin de semana. No, ni hasta domingo tienes que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, buffer de tiempo es chiquito. ¿Qué cosa haces? Tráete todos los materiales que puedas traerte. Toditos. ¿Dónde los metemos? No sé, ya tú ves. ¿Qué más hacemos? Llamamos a los contratistas, y le decimos, oye, tráete toda la gente que tengas. ¿Cuántos tienes? 20. Ya, tráete los 20. Y a eso nosotros le llamamos acá el ataque Apache. ¿Ya? Llega pues, la gente baja en buses. Llega en buses, en coches. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a incrementar la capacidad, el buffer de capacidad. Eso no estoy escribiendo en estación óptima, ojo. Estoy escribiendo la realidad. ¿Ya? Eso no es lo óptimo. Esto es lo que sucede realmente. Lo óptimo es poder minimizar la variabilidad desde un principio y no tener que llegar a este tipo de situaciones. ¿No? Y poder diseñar nuestro sistema de gestión de solución para que nuestro tiempo sea 24.3 segundos, 12.9 segundos versus 24.3 segundos. Desde el día 1. ¿Ok? Desde el día 1. Ojo, y termino con esto. Ojo que, como parte de los conceptos básicos, hay una teoría que es la teoría de la utilización de la capacidad. Vamos a ponerlo. La capacidad se mide como factor, como factor Q, entonces es factor de fricción, para los que han estudiado dinámica, y va de 0 a 1. ¿No? Entonces, la utilización de la capacidad, es el factor de utilización dividido entre 1 menos cualquier factor de utilización. Esto nos da una curva que es así. En otras palabras, mientras más utilizamos la capacidad, ¿ya? Pongamos mano de obra. Si ustedes quieren utilizar su capacidad de mano de obra al 100%, lo que va a sufrir es el tiempo, van a demorarse más. ¿Ya? Y eso lo podemos demostrar matemáticamente. Si ustedes llegan, y esto se complica cuando hay mayores niveles de variabilidad. ¿De acuerdo? Si la variabilidad, si el nivel de utilización de capacidad es variabilidad alta y baja. ¿De acuerdo? Perdón, disculpen. Al revés. Alta, baja. Una variabilidad alta impacta más el uso de mi capacidad. Una variabilidad baja impacta menos el uso de mi capacidad. Con la misma capacidad la puedo usar más. Y así puedo tener curvas, diferentes curvas, con niveles más altos de variabilidad. Mayor es el nivel de variabilidad, más va a impactar mi capacidad, la misma capacidad.
Pónganse a pensar en una carretera. ¿Qué pasa con una carretera? Si la carretera está diseñada para un 100%, llega un momento en que hay tantos carros en la carretera que te paran, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Se para también? Sigue corriendo, ¿no es cierto? Es exactamente lo que sucede. Si la carretera se usa al 100% de capacidad, el tiempo se extiende. Es crecer. Sucede todos los días en Lima, por acaso, o el tráfico que hay. ¿Ya? Esto sucede todos los días en Lima. En producción, en gestión de producción de proyectos, no es diferente, es igualito. ¿Ok? Es igualito. Entonces, la fórmula acá, lo que el Lean Construction propone es que minimicemos la variabilidad, ¿de acuerdo? Para poder minimizar el tamaño del uso de nuestros bajos, cosa que no perdemos plata, ¿de acuerdo? Y aparte, podemos utilizar mejor nuestra capacidad porque la variabilidad de estatus es más baja. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Acerca de los planes que están en el proyecto, que generalmente se hacen con 500.000 proyectos, un comentario acerca de eso, son los trenes de trabajo, son los más tratamientos de las planes. Esto acá es un proceso que es parte de las planes. ¿De acuerdo? Otro elemento de las planes es la planificación a corto plazo. No del día siguiente, sino de las 2 o 3 semanas siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, en esta idea de la sectorización que estábamos hablando, si sectorizamos un piso de un edificio, la idea es que utilizando los sectores podamos balancear el uso de las cuadrillas. El acero está en el día 1 acá, el acero pasa al día 2, el acero pasa al día 3, y es el mismo grupo de gente que se va moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, como parte de las planas, lo que busca es tener un lucaje, ¿no? Más hacia adelante, yo diría 2. Imagínense esto, ¿eh? Si el promedio para el día siguiente es 53%, día siguiente, ¿cuánto creen que es para la semana que viene? ¿Es más o menos? Menos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos ese nivel de confiabilidad de la planificación para el día siguiente, tratar de planear más allá de 2 semanas, 3 semanas, a cierto nivel de detalle, es que te estás perdiendo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes tener un cronograma general macro, lo puedes hacer en Microsoft Project, en Primavera, en cualquier software, que te dice, pues, empiezo acá, termino acá, y es tu estrategia. ¿De acuerdo? Pero esos planes generales no son herramientas que se utilizan para gestionar y controlar la producción. ¿De acuerdo? Son planos generales. Y hay una regla de programación que tal vez ustedes nunca se deben olvidar, que es, mientras más lejos miren en el futuro, más detallado sea su pronóstico, menos confiable va a ser. Nunca se olviden de esa regla. ¿Ya? A veces yo me encuentro con programas de ejecución de proyectos que tienen 10.000 tareas, 15.000 tareas, 20.000, 40.000 tareas, que ven 2 años de ejecución, ¿no? Alguien se encerró en una oficina con la computadora, no salió en 5 días, nada más. ¿Para qué? Por las puras, ¿no? En vez de tener mis hitos bien claros, ¿no? Primero voy acá, y ya poco a poco me voy comiendo, digamos, la ejecución del proyecto, pero mis hitos no se mueven, mis hitos se mantienen. Entonces, ahí vienen las técnicas de Lean Construction para la ejecución de los trabajos entre varios. ¿Algún otro comentario? La verdad no puedo seguir porque tengo otro compromiso, pero 2 preguntas y me voy a tener que retirar. Sí. Yo le pondría más incertidumbre, más variabilidad. Mira, la cosa muy buena. Pero la respuesta no es difícil, no es fácil tampoco.
Este, mi respuesta a tu pregunta es la siguiente. Lo más difícil para mí ha sido aprender a convencer a la gente. ¿Ya? El problema que ustedes van a tener para implementar Lean Construction es un problema técnico, es un problema social. Lidiar con estos señores en estos equipos de trabajo es lo más difícil. ¿Pero qué sucede nuevamente? Ustedes van a tratar de decirles que el Lean Construction es esto. Van a empezar con qué cosa quieren hacer con los conceptos. ¿De acuerdo? Van a empezar con los conceptos. Pero lo que yo he aprendido es que es importante empezar por qué, ni siquiera qué cosa es Lean Construction, sino por qué es que hay que cambiar algo. Empiecen por el por qué. Cuando a mí me llaman empresas de diferentes países que quieren hacer algo, ¿ustedes creen que me llamen y dicen que quieren implementar Lean Construction? No. A ellos les puede dar un pepino implementar Lean Construction. Lo que quieren ellos es, quiero reducir mi tiempo en 25%. ¿Cierto? De 20 meses, lo quiero reducir a cualquier que sea el número. 14, 15. Eso es lo que las empresas van a buscar. ¿Cierto? Ese es el porqué. Quieren tener una reducción de tiempo. Eso es lo que los está motivando para hacer algo diferente. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? No qué van a hacer, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ya? Ahí es cuando entran un montón de técnicas, de Lean Construction, de Virtual Design Construction, un montón de, es como una receta. Ahí abres el recetario y empiezas a buscar los ingredientes. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Es como el pata que vende lapiceros y borradores, ¿no? Tengo esto. ¿Cuáles son esos ahí? ¿Qué voy a usar para poder reducir tiempo? Actualmente no hay empresa que diga yo solamente hago Lean Construction, porque simplemente Lean Construction está bien enfocado en gestión de producción, pero hay una serie de herramientas de gestión que pueden utilizarse acá. ¿Bueno? Y luego está el siguiente nivel, que es ¿qué cosa voy a hacer? Si yo soy un obrero de construcción o un maestro de obra, de repente esto a mí no me importa, ¿no? A mí no me importa esto acá. Pero el señor que gestiona el proyecto tiene que empezar a decir, señores, a partir del día lunes tenemos un problema, ¿cierto? Tenemos que entregar este proyecto 5 meses antes del plazo. Calladito, todo. Y de ahí la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Entonces, para que un grupo, un equipo de trabajo entienda por qué se está haciendo algo, o qué es lo que se propone, primero hay que entender por qué se necesita. Disculpa la respuesta larga, pero entonces, lo que yo he aprendido es, en vez de pensar, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así, de abajo para arriba es al revés. Al revés. ¿Bueno? Por ejemplo, si una empresa constructora me llama y dice, quiero implementar Lean Construction, ¿cuál creen ustedes que es mi primera pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú que Lean Construction es para ti? Y mucha gente se raya, o sea, aguanta, no he pensado, lo único que hice es preguntar por qué y no sabe la respuesta. No tiene ningún objetivo de negocio. Entonces, ustedes van a implementar Lean porque todo el mundo habla de Lean, empezaron con el pie izquierdo. Tiene que estar en una empresa, que es un negocio, tiene que estar relacionado con los objetivos de su negocio. ¿De acuerdo? Pueden decir que quiero implementar Lean porque quiero incrementar mi ventaja competitiva en el mercado. Yo compito con esta empresa y compito con esta empresa. Quiero sacarlas del mercado en los siguientes 5 años. Yo he estado en reuniones con CEOs de gerentes generales que me han definido esa razón. Estas empresas las queremos aniquilar. Vamos a ser tan competitivos que nos vamos a llevar todo. Y están en este proceso. Bueno, bien agresivos. Un ejemplo, tal vez un extremo, pero bien realista. ¿Ya?
Entonces, lo que ustedes o una empresa no debería hacer es simplemente implementar Lean porque todo el mundo habla de Lean. Así no son las cosas de un negocio. ¿Ya? Así no son las cosas de un negocio. ¿Alguna otra pregunta? ¿La última pregunta? Ok, bueno, muchas gracias por